¿Sabías que hubo un tiempo en Perú en el que los precios podían duplicarse de un mes a otro? La inflación ha sido un fenómeno que ha marcado profundamente la economía peruana y la vida de sus ciudadanos. En este video desentrañaremos cómo este país pasó de una hiperinflación devastadora en los años 80 a la estabilidad económica envidiable en la actualidad. Acompáñanos a descubrir los eventos clave, las políticas cruciales y las lecciones aprendidas en este viaje fascinante por la historia de la inflación en Perú. No te lo pierdas. Primera etapa: las décadas del descontrol. 1970 a 1989. Durante las décadas de 1970 y 1980, el Perú experimentó un periodo de gran inestabilidad económica. Las constituciones anteriores a la de 1993 asignaron al Estado un papel empresarial predominante y limitaron la libertad económica. Esta situación condujo a un entorno donde las empresas estatales operaban con pérdidas significativas y la inversión privada era mínima. Como resultado, los ingresos fiscales eran bajos y el gobierno recurría a la impresión de dinero para cubrir el déficit fiscal. El déficit fiscal, la diferencia entre los gastos del gobierno y sus ingresos, se financiaba imprimiendo dinero sin respaldo. Esto aumentaba la cantidad de dinero en circulación sin aumento correspondiente en la producción de bienes y servicios, lo que resultaba en una disminución del valor del dinero. En 1980, el índice de precios al consumidor creció un 60%, pero este fue solo el comienzo. Hacia finales de la década de 1988, la inflación alcanzó un asombroso 1722%. Esto significaba que los precios se multiplicaban casi 18 veces en un año. Un kilo de arroz que costaba 1 sol en enero costaba 18 soles en diciembre. Segunda etapa: la hiperinflación de 1990. El año 1990 marcó un punto de inflexión en la historia económica del Perú con la llegada de la hiperinflación. Ese año, la inflación alcanzó una tasa sin precedentes de 7.649%. Este fenómeno desestabilizó la economía peruana y empobreció a millones de ciudadanos. Para entender la magnitud de este cambio, considera que el salario de una persona en enero tenía un valor adquisitivo drásticamente reducido para diciembre del mismo año. Los precios de los bienes y servicios básicos se dispararon mientras los salarios se mantenían prácticamente iguales. Un tarro de leche que costaba 3 soles a principios del año llegó a costar más de 230 soles al finalizar el año. Las familias peruanas se vieron forzadas a racionar alimentos y otros bienes esenciales. Tercera etapa: la reforma y estabilidad, 1990 a 2000. A partir de los años 90 se implementaron una serie de reformas destinadas a estabilizar la economía y controlar la inflación. El gobierno de Alberto Fujimori introdujo el programa de estabilización y reforma estructural, que incluía medidas drásticas para reducir el déficit fiscal y controlar la emisión de dinero. Una de las reformas más significativas fue la promulgación de la Constitución de 1993, que restringió la participación del Estado en la economía y promovió la inversión privada. Además, se otorgó autonomía absoluta al Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, prohibiéndole prestarle dinero al gobierno. Esto impidió que el gobierno financiara su déficit imprimiendo dinero sin respaldo. Gracias a estas reformas, la inflación anual se redujo drásticamente, pasando de 7.649% en 1990 a un promedio de 15.4% entre 1994 y 2000. Las empresas privadas comenzaron a prosperar y la inversión extranjera aumentó, fortaleciendo la economía peruana. Cuarta etapa: la etapa de la estabilidad, 2001 al 2020. En el nuevo milenio, el Perú ha logrado mantener una inflación baja y estable, con tasas anuales que rara vez superan el 3%. Esto ha sido posible gracias a la disciplina fiscal y la autonomía del BCRP, que ha mantenido una política monetaria prudente y responsable. Entre 2001 y 2020, la inflación promedio anual fue de apenas 2.5%. Esto ha permitido
permitido que los peruanos mantengan un mayor poder adquisitivo y una mejor calidad de vida. Un tarro de leche que costaba 3 soles en el año 2000, en 2020 solo cuesta alrededor de 4.5 soles, reflejando un incremento muy moderado en comparación a las décadas anteriores. Quinta etapa, la inflación en los últimos años, 2021 al presente. En los últimos años, el Perú ha experimentado un repunte en la inflación, aunque en niveles controlados. Factores como la pandemia de COVID-19, las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los precios de los productos básicos han contribuido a un incremento moderado de la inflación. En 2021, la inflación alcanzó aproximadamente 6.43%, la tasa más alta en más de una década, debido a las presiones externas y la incertidumbre política. Sin embargo, gracias a la autonomía del BCRP, Banco Central de Reserva del Perú, y las políticas fiscales prudentes, se ha logrado mantener el control, evitando que se convirtiera en una crisis como las vividas en el pasado. Si deseas apoyarnos, puedes hacerlo donándonos un café a través del botón de Super Gracias en este video. Y no te pierdas nuestro siguiente video, donde continuaremos explorando fascinantes aspectos de la economía.